Saludos y sean bienvenidos a un nuevo encuentro con la ciencia. Como les decía en encuentros anteriores, hoy estaremos dando comienzo al estudio de la óptica. Pasemos entonces al tema de nuestra clase. Estamos iniciando la unidad número 8, óptica. La primera lección, óptica geométrica. Como vieron, el tema de nuestra clase de hoy es óptica geométrica. ¿Por qué establecemos este enunciado? Pues bien, vamos a dividir el estudio de la óptica en dos partes, óptica geométrica y óptica física o ondulatoria. En la óptica geométrica, el concepto fundamental es el concepto de rayo de luz. Todos los fenómenos que vamos a ver en la clase de hoy los vamos a explicar a partir de la propagación de un rayo de luz. Un rayo que está compuesto, o más bien un haz de luz, que está compuesto por infinitos rayos de luces. Antes de comenzar nuestra clase, quiero que ustedes vean algunos conceptos que nos van a ayudar a comprender ciertas determinadas fenómenos de la clase de hoy y de la siguiente clase. Veamos entonces el primer concepto. Como primer concepto es el concepto de óptica. Es la rama de la física que se ocupa de la propagación y el comportamiento de la luz. El otro concepto que tenemos que establecer es el concepto de luz. Luz vamos a entender por este concepto como aquella región del espectro electromagnético a la que es sensible nuestro ojo. Es decir, todo lo que nosotros podemos ver es a través de la propagación y de la interacción de este tipo de ondas o de este tipo de fenómenos con nuestros sentidos, en este caso sentidos que se encuentran en los ojos. Veamos entonces el concepto de luz. Como les decía, se denomina luz a aquella parte del espectro electromagnético a la que el ojo humano es sensible. Ahora les voy a mostrar todas las radiaciones que componen el espectro electromagnético. Estas van desde los rayos gamma, rayos X, radiación ultravioleta, radiación visible, radiación infrarroja, radiación de microondas y ondas de radio. Todas ellas son de un mismo tipo, es decir, son ondas electromagnéticas, son variaciones o perturbaciones del campo eléctrico y el campo magnético que se propagan en el espacio. Nosotros solamente vamos a estar estudiando en estas clases la radiación visible, es decir, la que es asociada con el fenómeno del comportamiento de la luz. Aunque parezca increíble, la luz es una onda electromagnética, es decir, es la propagación del campo eléctrico y del campo magnético en el espacio.
Esto fue enunciado por primera vez de forma teórica por James Clerk Maxwell, un físico británico que dedicó su vida al estudio de la radiación. En este caso, vamos a establecer ya para la clase de hoy los conceptos fundamentales, es decir, el del rayo de luz. Les decía que el rayo de luz es la dirección, aquella que sigue la luz en su recorrido. Si utilizamos este concepto, podemos explicar varios fenómenos. El primero de ellos es la propagación rectilínea de la luz. Siempre que la luz se propague en un medio homogéneo y no encuentre obstáculos en su camino, se va a propagar de manera rectilínea. Y esto lo vamos a ver en el siguiente experimento. Para ello vamos a utilizar una disposición en nuestro set y vamos a hacer determinados aspectos para poder llegar a la conclusión de que la luz se propaga de manera rectilínea. Veamos entonces. Antes de pasar a ver nuestra demostración, vamos a apuntar en su libreta la siguiente afirmación. En todo medio homogéneo y transparente, la luz se propaga siguiendo una trayectoria rectilínea. Las líneas que indican la dirección de su propagación se denominan rayos de luz, los cuales son independientes entre sí. Nosotros, como concepto fundamental, vamos a copiar solamente lo que aparece en amarillo. Es decir, la luz se propaga siguiendo una trayectoria rectilínea. Claro, esta condición está dada para un medio homogéneo y transparente. Bien, ahora vamos a realizar un experimento que pone de manifiesto que la luz se propaga en línea recta en un medio homogéneo. Para ello vamos a utilizar una lámpara, el banco óptico y tres dispositivos. Un diafragma de una ranura, otro diafragma de 3 ranuras y una pantalla opaca sobre la cual se va a formar la imagen que queremos que ustedes aprecien. Bien. Primero que todo, vamos a encender la lámpara. Después vamos a mostrar que en este recorrido la luz se propaga siguiendo una trayectoria rectilínea. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien, vamos a poner entre la lámpara y la pantalla este dispositivo. Es decir, vamos a colocar la ranura, el diafragma, de una sola ranura. Lo vamos a hacer de manera tal que se interponga en el recorrido libre de la luz. Como pueden ver, sobre la pantalla están incidiendo infinitos haces de luz, infinitos rayos llegan a la pantalla. Si colocamos el diafragma de una sola ranura, estamos limitando la luz que llega a la pantalla. Como pueden ver, ahora solamente llega una región mucho más pequeña que la anterior, solamente está iluminado el centro de la pantalla opaca. Como pueden ver, la luz se está propagando en esta región siguiendo una trayectoria recta. Pero para hacer un poco más evidente la demostración, vamos a colocar en el camino otra ranura, de manera tal que la luz, al pasar por la primera ranura, incida sobre este segundo diafragma y pase por una segunda ranura, y vamos a ver si la luz aún sigue proyectándose en la pantalla. Si la luz no se propaga en línea recta, no debe haber ninguna imagen en la pantalla. Vamos a colocar el diafragma siguiendo la perpendicularidad y como pueden ver, en la pantalla aún se forma la imagen. Coloco la mano para que puedan ver con mayor nitidez. Como pueden ver, sigue formándose la imagen en la pantalla, en el camino. La luz todo el tiempo sigue una trayectoria rectilínea y para ello hemos utilizado esta demostración. Como pueden ver, siguiendo una trayectoria rectilínea en un medio homogéneo, este es uno de los enunciados principales. Vamos a subir la luz del set. Les decía que esta es una demostración
que pone de manifiesto la propagación rectilínea de la luz, uno de los enunciados principales de la óptica geométrica. Vamos a pasar entonces a las conclusiones. Como conclusión tenemos nuevamente lo que copiamos anteriormente. No tienen que copiarlo, simplemente volver a reafirmar la idea con la que hicimos el experimento. En todo medio homogéneo y transparente, la luz se propaga siguiendo una trayectoria rectilínea. Esta es la conclusión de nuestro experimento. En el experimento teníamos la fuente de luz que emitía en todas direcciones rayos de luces. Claro, como nuestra fuente de luz tenía una pantalla opaca en esta región, solamente salían en todas las direcciones los rayos delanteros a esta pantalla. Nuestro experimento colocamos también una rendija para hacer pasar solamente algunos de estos infinitos rayos que salen en todas direcciones, incluyendo perpendicular al plano de la pizarra, y después notábamos que después de pasar por la rendija, todos los rayos seguían su propagación rectilínea, y esto se manifestaba en una pantalla donde se formaba la imagen del ancho aproximado de la rendija. Claro, esto está dado para un medio homogéneo. ¿Qué cosa es un medio homogéneo? Un medio en el cual la densidad y las sustancias y partículas que lo componen sean la misma. Es decir, si tenemos, por ejemplo, en el recorrido de la luz, un vidrio, una placa de acero, tenemos entonces de que esta luz ya nos recorrerá una trayectoria recta. Hará ciertos y determinados cambios en su recorrido que estudiaremos precisamente en estos momentos. Supongamos que delante de nuestro rayo de luz se coloca una pantalla que no es transparente. Pues bien, puede ocurrir dos cosas. Una, si la pantalla tiene suficiente superficie especular, el rayo va a retornar hacia el propio medio de propagación. Y si la pantalla no tiene una superficie especular, entonces se propagarán en varias direcciones el rayo incidente. Esto está dado por dos cosas. Uno, la superficie especular provoca el fenómeno de la reflexión. Sí, fenómeno de reflexión de manera casi pura. Y una superficie difusa provoca una reflexión difusa, es decir, en todas direcciones. Es precisamente este fenómeno el que vamos a pasar a estudiar ahora, el fenómeno de la reflexión de la luz. Veamos entonces en qué consiste este fenómeno. La reflexión de la luz es el fenómeno en el cual la luz incide sobre una superficie y retorna al propio medio de incidencia.
Aquí estamos apreciando el fenómeno de la reflexión a través de un esquema. Es decir, la luz incide sobre la pelota. Esta luz que incide sobre la pelota se propaga hacia el espejo, incide en el espejo y retorna al propio medio de propagación, claro, en este caso formando un ángulo, y esto es registrado por el ojo a través de las células sensibles, y esto da como consecuencia la formación de la imagen en el espejo. Esto es, repito, el fenómeno de la reflexión a través de un esquema. Entonces, para comprender mejor este fenómeno, vamos a realizar un experimento para que ustedes noten y apunten todas las cosas que tienen que ver. Bien, ahora vamos a pasar a demostrar las leyes de la reflexión. Vimos que este es un fenómeno en el cual la luz que incide sobre determinada superficie retorna al propio medio. Vamos a utilizar para la demostración una lente de distancia focal 50 milímetros, una lente en este caso convergente, para hacer coincidir todos los rayos que parten del foco de luz, concentrarlos en un punto y aumentar la intensidad de ese haz de luz. Vamos a utilizar también un diafragma de una sola abertura y, por supuesto, la superficie que será en este caso nuestro espejo, la superficie reflectora. Vamos a disminuir la luz para poder apreciar con mayor claridad el fenómeno. Tenemos aquí la misma situación, nuestra lámpara, nuestro foco de luz. Vamos a colocar la lente en el recorrido entre la lámpara. Se me olvidaba mencionarle el disco de Hart, que es el que nos va a poder determinar la incidencia angular de los rayos incidentes y el rayo reflejado, y nuestro diafragma de una sola abertura, que lo vamos a utilizar para disminuir la región iluminada sobre el disco de Hart. Como pueden apreciar aquí, la luz, como vimos en el experimento anterior, se propaga en línea recta, siempre y cuando el medio sea homogéneo y no tenga en su camino ningún obstáculo. Vamos a colocar ahora el supuesto obstáculo, que en este caso será un espejo, y vamos a hacer que la luz incida, digamos, por el valor de ángulo 30 grados. Si colocamos el espejo de esta manera, vamos a colocarlo en este valor de 30 grados, colocamos el espejo de esta manera, de forma tal que el ángulo de incidencia sea 30 grados, incide el rayo sobre la superficie reflectora, se refleja y tenemos que el ángulo de reflexión forma también un ángulo de 30 grados respecto a la normal. ¿Quién es la normal? La superficie perpendicular, la línea perpendicular a la superficie del espejo. En este caso lo denotamos con el número de 0 grados. Pues bien, incide nuestro haz de luz formando un ángulo de 30 grados con esa línea perpendicular y se refleja formando el mismo ángulo con esa superficie, con esa línea perpendicular a la superficie. Esta es una de las leyes fundamentales de la reflexión. El ángulo de incidencia es exactamente igual que el ángulo de reflexión. También podemos apreciar que en el plano de nuestro disco se encuentran los dos rayos, es decir, el rayo incidente y el rayo reflejado se encuentran ambos en el mismo plano, que contiene también a la línea perpendicular a la superficie. Esa es la otra ley de la reflexión. Quiero hacerles ahora una pregunta. ¿Qué sucede si colocamos, vamos a hacer incidir nuestro haz de luz formando un ángulo de 0 grados con la superficie? Es decir, vamos a hacerlo incidir perpendicular
a la superficie. Y la pregunta es, ¿qué ocurre con el rayo reflejado? Pues bien, siguiendo la ley de la reflexión, tenemos que el ángulo de incidencia tiene que ser igual que el ángulo de reflexión. Por tanto, si la luz incide perpendicularmente a la superficie, pues también se va a reflejar perpendicularmente a la superficie, tal como lo evidencia el experimento. Esta es una manera de demostrar las leyes de la reflexión. También podemos, aprovechando que nuestro dispositivo tiene diferentes superficies, hacer notar que la superficie donde no hay una superficie especular, es decir, una superficie difusa, no ocurre la reflexión de manera tan evidente como ocurre si colocamos la superficie especular. Y esto pone de manifiesto que existen dos superficies, superficies especulares y superficies difusas. Pues bien, acabamos de demostrar y de evidenciar el experimento de la ley de la reflexión. Podemos también tratar acerca de que hay otros dispositivos que tienen como objetivo también reflejar la luz. Claro, no son dispositivos, en este caso, el que utilizamos en el experimento, el espejo es un espejo plano. En este caso, sostengo en mi mano un espejo cóncavo, es decir, superficies esféricas, son secciones de determinadas circunferencias. Como pueden ver, la superficie especular tiene determinada curvatura. En este caso, cuando la curvatura es interior, se dice que el espejo es cóncavo. Cuando la curvatura es superficial, se dice que el espejo es convexo. En cada uno de estos puntos también se cumplen las leyes de la reflexión. Claro, en total, la imagen de un espejo cóncavo o convexo será diferente a la imagen que formará un espejo plano. Pues bien, hasta aquí el experimento. Pasemos ahora a ver las conclusiones. Las conclusiones de nuestro experimento son las llamadas leyes de la reflexión. La primera ley establece que el rayo reflejado se encuentra en el plano de incidencia. Es decir, ambos rayos están en el mismo plano. Como segunda ley tenemos que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Estas leyes, les repito, las acabamos de ver en el experimento. ¿Qué significan estas leyes? Significa que cada vez que ocurra una reflexión se van a cumplir que el ángulo de incidencia y de reflexión son iguales y los rayos de incidencia y de reflexión se encuentran en el mismo plano. Tanto en los espejos esféricos como en los espejos planos se cumplen las leyes que acabamos
de escribir. Pues bien, les voy a hacer una pregunta. Ya dijimos que la luz se propaga en línea recta y este es el enunciado principal de la óptica geométrica. Vimos que si este radio de luz, vamos a ponerlo, incide sobre una superficie especular, se va a reflejar formando el mismo ángulo tanto con la superficie como con la normal a esta superficie. Ahora la pregunta está, si en el recorrido del rayo ubicamos o se encuentra, para hablar con más propiedad, en el recorrido del rayo se encuentra cierto y determinado medio, como pudiera ser una lámina de vidrio, ¿qué le debe ocurrir a este rayo después de incidir sobre la superficie? Viene el rayo en su propagación rectilínea por el medio homogéneo, en este caso aire, incide sobre la superficie y por supuesto la lámina de vidrio también hará que el rayo se refleje siguiendo la ley de la reflexión, formando ambos el mismo ángulo respecto a la normal, y también parte de esta energía, parte de este rayo que incide sobre la superficie, va a pasar al medio, en este caso al vidrio. Pues bien, ahora estamos hablando de otro fenómeno, y es el fenómeno de la refracción. Inmediatamente que el rayo pasa al vidrio, pasa a un medio de diferente densidad y vuelve a salir de este medio volviendo otra vez al aire. Pues bien, este fenómeno en el que un rayo pasa de un medio de diferente densidad a otro medio es el fenómeno conocido como la refracción de la luz. Veamos entonces en qué consiste este fenómeno. Fenómeno en el cual la luz monocromática se desvía de su trayectoria inicial, variando su velocidad al pasar por la superficie de separación de dos medios transparentes distintos. En la imagen se aprecia la refracción en el diamante. Esto es una imagen que pueden apreciar diferentes colores, explicación que veremos en próximas clases.
Ahora vamos a pasar a realizar el experimento que demuestra la refracción de la luz. Bien, pasemos ahora a ver una demostración sobre el fenómeno de la refracción de la luz. Para ello, de igual manera, utilizaremos nuestra lámpara. Vamos a apagarla, que todavía no hemos comenzado. Nuestra lámpara, nuestro foco, en este caso, disculpen, nuestra lente para concentrar los haces de luz en esta región, y nuestro diafragma para hacer incidir solamente una línea, un haz de luz sobre nuestro disco de Hall, que será el que nos va a establecer los ángulos de incidencia, de reflexión, también ocurre reflexión, y de refracción, en este caso, ya que vamos a evidenciar el fenómeno de la refracción. Vimos que la luz se propaga en línea recta siempre y cuando no tenga un obstáculo en su camino. Ahora vamos a colocar un obstáculo más. En este caso no será una superficie reflectora, será una superficie transparente por la cual la luz tendrá que pasar para volver otra vez al medio sobre el cual incide. Es decir, incide en el medio aire, pasa a través del medio vidrio y sale, en este caso, refractándose otra vez al medio aire. En cada uno de los pasos de un medio a otro, la luz se refracta, como vimos en la definición. Pues bien, vamos a pasar a hacer nuestro experimento. Disminuimos la luz para poder evidenciar con mayor facilidad. Encendemos nuestra lámpara y, como pueden ver, tenemos nuevamente nuestro haz de luz incidiendo sobre el disco de Hall. Como pueden ver, la luz incide por el ángulo de 0 grados y se propaga siguiendo una trayectoria rectilínea. Como pueden ver, aquí se forma en mi mano la imagen. Ahora, ¿qué sucede si yo en su recorrido coloco un medio de diferente densidad óptica? Se propaga en línea recta, coloco un medio de diferente densidad óptica. Quiero que noten aquí que ya el experimento aquí es un poco más complejo. Quiero que noten cómo al pasar por el medio, la luz desvía su trayectoria original. Voy a eliminar un momento el dispositivo y, como pueden ver, la luz sigue una trayectoria rectilínea. Coloco nuestro vidrio en su camino e inmediatamente que incide en la superficie de diferente densidad óptica, la luz desvía su trayectoria inicial. Como pueden ver, el ángulo de refracción es diferente al ángulo de incidencia de la luz. Si no existiera este medio, la luz se propaga en línea recta, incide sobre el medio, desvía su trayectoria inicial, se desplaza de la normal a esta superficie, buscando un ángulo diferente al ángulo de incidencia. Y como pueden ver también, en esta zona de nuestro vidrio ocurre una reflexión, ya que siempre que ocurre una refracción, es decir, siempre que una luz, un haz de luz incide sobre una superficie, ese haz de luz es reflejado, se refracta y también se absorbe por el mismo medio, aumentando su temperatura o su energía interna. Como pueden ver, repito, incide la luz sobre la superficie, se refracta, incide sobre la superficie inferior del semicírculo, en este caso de material vidrio, se refleja y vuelve otra vez a refractarse. Fíjense cómo la trayectoria del haz cambia totalmente. Inicialmente viene por el ángulo de 0 grados. Después de las sucesivas refracciones y reflexiones que tiene en el medio, pues el haz sale con un ángulo totalmente diferente. Se puede decir que casi es de 90 grados, incide en esta dirección y se refracta ya definitivamente en esta otra dirección. Pues bien, acabamos de evidenciar el fenómeno. Vamos a subir la luz del medio de nuestro set. Acabamos de evidenciar el fenómeno de la refracción. La luz incidía sobre la superficie del vidrio, pasaba a un medio de diferente densidad óptica con un índice de refracción que ustedes van a ver en una tabla, incide sobre el medio, pasa a través del propio medio y en la superficie plana de nuestro semicírculo de vidrio también se reflejaba y por último salía ya experimentando una última refracción. Como pueden ver, en este caso, vamos por favor un momento otra vez a disminuir la luz
para rápidamente dar una conclusión. Como pueden ver, el ángulo de incidencia del haz incidente es diferente al ángulo de refracción. Los rayos incidentes y refractados, vamos a obviar todos los demás rayos, vamos a hacer caso simplemente de estos dos, el incidente y el refractado, los demás vamos a obviarlo en esta conclusión. El ángulo de incidencia y el ángulo de refracción son diferentes. El rayo incidente y el rayo refractado, ambos están en un mismo plano, un plano que también contiene a la línea perpendicular a esta superficie, que aunque sea esférica, tiene una línea perpendicular, y estas son las leyes de la reflexión. Subimos por último ya la luz de nuestro estudio y acabamos de concluir nuestro experimento. Vayamos entonces a ver las conclusiones para que las anoten en su libreta. Como conclusiones tenemos las leyes de la refracción. La primera conclusión o la primera ley es que el rayo refractado se halla en el plano de incidencia. Lo que es lo mismo, el rayo incidente y el rayo refractado se encuentran los dos en un mismo plano. Como segunda ley tenemos que el ángulo de refracción está relacionado con el ángulo de incidencia según la expresión siguiente. Y esta es lo que deben llevar a su libreta, es decir, el seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo refractado cumplen la relación de los índices de refracción del ángulo del medio donde se refracta el rayo y del medio donde incide el rayo. Estos valores de índice de refracción corresponden a cada uno de los medios en los que se propaga la luz. Es decir, el vidrio, el aire y cualquier medio transparente tiene un índice de refracción para la luz. Sobre esta magnitud estaremos hablando a continuación. Como ya sabemos, la luz es una onda y como toda onda tiene una velocidad de propagación. Esta velocidad es constante y se denota con la letra C, C minúscula. Es igual a la longitud de la onda por la frecuencia de dicha onda. La longitud de la onda cambia al pasar la luz de un medio a otro. ¿Y por qué ocurre esto? Pues bien, la luz, vamos a suponer que viene del vacío e incide, vamos a suponer no, viene del aire e incide en el vidrio. En su trayectoria, después de incidir sobre el vidrio, vamos a trazar la normal a esta superficie, que en este caso no está tan normal. Incide formando cierto ángulo con la normal a la superficie y se refracta, esta es la normal, sigue siendo, formando
otro ángulo con la superficie. Como pueden ver, los ángulos de incidencia y de refracción no son iguales. Si el medio es un medio más denso, pues se desvía pegándose a la normal, y si el medio es un medio menos denso, se desvía despegándose de la normal. Pues le decía, la luz tiene una velocidad, digamos, c en el medio aire. Al pasar al vidrio, la velocidad disminuye, y esta disminución de la velocidad está en una variación de la longitud de onda, puesto que la frecuencia de la onda no cambia de un medio a otro. Es decir, la frecuencia determina el color. Los colores son cosas que existen para los seres humanos. Simplemente le llamamos rojo o verde a determinados espectros de colores dados por un valor de frecuencia. Al pasar de un medio a otro, por ejemplo, el color rojo, este color no cambia de frecuencia, sigue siendo rojo en el aire, en el vidrio, y vuelve a pasar al aire con el mismo color, la misma frecuencia. Lo que cambia simplemente para que varíe la velocidad es la longitud de onda. Pues bien, esto está relacionado, les decía, con el índice de refracción. Y este índice es igual a la variación de la velocidad en el medio, vamos a decir medio 2, respecto al medio 1. Vamos a pasar entonces a la próxima diapositiva. Se denomina índice de refracción absoluto de un medio a la magnitud física igual a la razón de la velocidad de la luz en el vacío a su velocidad en el medio en cuestión. Esto es el índice de refracción. Este índice se relaciona, como les decía, a través de la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el medio donde se está propagando por segunda vez. Nos queda hablar sobre la dispersión de la luz, cuestión que abordaremos en la próxima lección. Hasta un próximo encuentro con la ciencia.